Buenos días. En esta presentación vamos a dar unos breves conceptos sobre lo que son las adicciones. Antes de empezar, es importante que el también llamado trastorno por consumo de droga es una enfermedad que afecta a nuestro cerebro, provocando la búsqueda constante de querer consumir una cierta sustancia nociva a pesar de saber que es dañina para nuestra salud, tanto física como mental. Es una enfermedad crónica ya catalogada así por la OMS, y en ese sentido te voy a brindar aquí ciertos tips para que los tengas presentes y sepas qué hacer en el momento que se te presente una situación como esta. ¿Qué son las drogas? Las drogas son sustancias de origen natural o sintetizadas químicamente que al ser consumidas por las personas actúan sobre el sistema nervioso. Producen cambios en el funcionamiento del organismo, la mente y la conducta y afectan de manera transitoria o permanente, ojo con esto, permanente, la salud física y mental de la persona, así como sus relaciones con el entorno. ¿Qué es la adicción? La adicción es una condición de dependencia que podría desarrollar cualquier persona en cualquier momento frente a situaciones que inicialmente producen placer y que en lo sucesivo se vuelve compulsivo y descontrolado como consecuencia de un manejo deficiente de las emociones del cual el adicto no es consciente y que le genera deterioro personal y social. En este caso vamos a ver algún tipo de adicciones, ¿ok? Como son las adicciones a la sustancia, las adicciones a las actividades, una adicción que es la codependencia, que es la adicción de un familiar al adicto. Ya lo veremos más adelante en su definición. Adicciones al sexo, adicciones al trabajo y adicciones al juego. En esta oportunidad te voy a compartir ciertas creencias muy arraigadas en nuestra sociedad adictiva y sobre todo en nuestra adolescencia, ¿no? Hoy en día, que te dice que para pasarla bien hay que tomar alcohol, es menos riesgoso tomar alcohol que consumir drogas. Las adicciones son un problema solo de los pobres. Las drogas o la adicción no diferencia estrato social. La marihuana es menos dañina que la cocaína. Las drogas mejoran las relaciones sexuales. Las drogas no crean dependencia. El alcohol despierta el deseo sexual. Soy más maduro si fumo y bebo. Esto es muy comúnmente escucharlo en nuestra adolescencia. El hombre se distingue por lo que se toma. Tú ves en la fiesta, tú te puedes percatar al adolescente que no siempre con un vaso en la mano creyendo mostrar en busca de aprobación y aceptación de ciertos círculos sociales. La marihuana es natural y por eso no hace daño. Las drogas alivian los problemas y la familia es culpable del consumo de drogas de los hijos. Esto es algo bien interesante ya que el adicto coloca la responsabilidad de su consumo en el exterior. Aquí te muestro gráficamente dos creencias. No sé qué me pasa que ya no me sube como antes, es decir, se fuma un porro de marihuana y como ya la marihuana no le hace tanto efecto, sube a la cocaína, al crack, a la heroína y luego quizás al fentanilo. Y esto es la otra figura muy común en nuestros jóvenes: a mí no me puede pasar nada porque yo aguanto mucho bebiendo. Es decir, se enfrentan a un pulsean, como digo yo, empiezan a pulsear con la adicción, con la enfermedad. Y eso obviamente la enfermedad siempre lo va a vencer. Aquí puedes observar diferentes tipos de drogas, la marihuana, sus efectos
colaterales, la cocaína. Ahí tú ves cómo la cocaína tipo crack, cómo desfigura al ser humano, y la cocaína cómo abre el agujero en el paladar. Igual la heroína, la LSD, los inhalantes, el éxtasis, el alcohol y el tabaco, las benzodiazepinas y los barbitúricos. Hoy en día, igualmente aquí en Venezuela se ha declarado el uso ilícito del vapor. El vapor crea una dependencia bien particular en los jóvenes hoy en día, y igualmente está en el tapete las llamadas drogas zombies, que es el fentanilo. ¿Las drogas afectan a todas las personas de la misma forma? No. Es importante señalar que los efectos que causan la droga en el individuo desde el punto de vista físico, psicológico y de comportamiento varían en función de tres elementos bien importantes, que son características del consumidor, condición biológica, el tipo de droga, su grado y su pureza y su grado de toxicidad, la frecuencia de consumo, cómo es la vía de administración, el ambiente en que se produce el consumo, como la disponibilidad de la droga, la aceptación social del consumo. Entonces, como podrás ver, no todas las personas las drogas las afectan de la misma forma, porque depende de esas tres características. ¿Por qué las personas consumen droga? Bueno, consumen droga porque el consumo de droga es un problema multicasual. Y es multicasual porque obviamente se viene afectado en tres aspectos bien importantes, que es la parte individual, en la parte familiar y en la parte social. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos en lo individual, estamos hablando de un ser humano con baja autoestima, una ausencia de un propósito de vida. Cuando hablamos del tipo del familiar, del renglón familiar, estamos hablando sobre familias disfuncionales, problemas de comunicación, carencia, falta de sexo y límites. Y cuando hablamos en la parte social es cómo afecta a la comunidad, pues la disponibilidad de la droga, la promoción de los medios de comunicación, las crisis económicas, crisis sociales. Entonces, como podrás ver, el problema es multicasual, no es un solo problema. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de drogas? Como podrás ver, los problemas de drogas son una progresión. Es importante para ti, familiar, estar atento, prender esas las alarmas y ver cómo, si en el caso que tengas alguna situación de consumo en tu casa, tú puedes observar en qué etapa se encuentra, si se encuentra en el uso experimental o ocasional, ya que desde que es habitual hasta que crea dependencia, genera otro tipo de intervención para prevenir que siga cayendo en ese mundo de adicción y sea arropado por la adicción propia. Ya a partir de un uso habitual requieren de tratamiento, incluso de procesos de inserción en comunidades terapéuticas para trabajar su proceso de rehabilitación, que por lo generalmente dura de un año a 15 meses. No pretendas que en 3, 4 meses tú erradiques una enfermedad. Acuérdate que la adicción es una enfermedad crónica que no se cura, simplemente se controla, tal como se controla la diabetes y la hipertensión. ¿Cómo evitar llegar a estas situaciones? En estas gráficas bien impactantes, simplemente tomando en consideración que existen factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo son características o circunstancias de naturaleza biológica o psicológica o social, cuya presencia aumenta la probabilidad de que se presente un problema que afecte la salud.
Y los factores de protección se definen como cualquier circunstancia o evento de naturaleza biológica, psicológica o social cuya presencia disminuya la probabilidad de que presenten esta situación. En esta presentación, o este compartir contigo, voy a tocar dos aspectos, en lo individual y en lo familiar, ya que es ahí donde requerimos mayor atención para evitar detectar o evitar que un ser humano caiga en ese flagelo de la adicción. En lo individual podemos observar factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en lo individual? Falta de asertividad, problemas de identidad, cómo está su autoconcepto, su autovaloración, poca claridad en su propósito de vida, puede haber una predisposición genética hacia el consumo de alcohol u otra droga, baja tolerancia a la frustración. Ahora bien, ¿cuáles serían los factores de protección? Capacidad para comunicarse, capacidad para manejar presión, presencia de un proyecto de vida, habilidad para resolver y tomar decisiones, claridad en los valores. Esto es muy importante, dado que durante mis investigaciones he podido observar la falta de concientización de valores en nuestra familia venezolana. Han dejado los valores a un lado por entrar en un nivel de sobrevivencia en el sentido de quedar bien, buscar aprobación, un sentido de competencia. Entonces se olvidan de los pilares fundamentales de una familia funcional, que son los valores. Sentido de trascendencia. ¿Cómo quieres tú ser recordado? Y esa capacidad de disfrutar la vida sin una sustancia que te altere tu estado de ánimo. En lo familiar, ausencia de respeto, poca claridad en los valores como factores de riesgo, ausencia de una figura materno-paterna, maltrato, problemas de comunicación, una familia disfuncional. Patrones de familiares de consumo de drogas es importante, ese árbol genealógico. Dentro de los factores de protección tenemos factores como límites claros, valores. Para mí los valores es algo muy esencial en todo lo que se trata este tema de las adicciones. Necesidades básicas cubiertas, participación en actividades y responsabilidades del hogar. Hoy en día es increíble, como tú puedes ver, que la familia hay una desintegración motivado a esa adicción a las redes sociales, porque las redes sociales también crean una adicción. La gente los seres humanos, los hijos comen en sus cuartos, el papá come solo, es decir, no hay esa intimidad que puede haber, que se requiere tener en una familia para lograr esa comunicación abierta y generar confianza dentro del núcleo de la familia. ¿Cuáles son las señales tempranas de riesgo que pueden predecir el abuso de drogas? Hay 3 etapas. La etapa donde el niño deja la seguridad de la familia, ya sea cuando va por primera vez a la escuela, después cuando pasa de primaria a secundaria y después cuando entra en la universidad. Esa etapa de primaria a secundaria son vulnerables, ¿okay? a esos trata de drogas, a esos narcotraficantes o el mal llamado jíbaro, ya que ellos tienen esa capacidad de detectar la vulnerabilidad de esos seres humanos en esa etapa temprana de la adolescencia. Es evidente que durante este proceso de prevención es importante esas charlas. Nosotros como asesores en desarrollo humano, esas charlas a nivel de colegio, a nivel de esa adolescencia que es
en algunos momentos dado esta sociedad adictiva se encuentra vulnerable y muy frágil ante los desmanes de esta sociedad. Ahora bien, entremos en un punto bien importante que para ti puede ser de vital ayuda, que es cuáles son los patrones de comportamiento de una persona que está en adicción. Primero, no se acepta como adicto, está en un proceso de negación, niega sus problemas, no asume sus responsabilidades, presenta conflictos con todas las personas que le sugieren dejar la droga, es egoísta, individualista, solo piensa en sus necesidades, actúa impulsivamente, se siente muy fuerte cuando tiene tiempo sin consumir, es intolerante a las frustraciones, ya lo habíamos visto, no soporta la rutina, no tienen acabativa en su vida, no saben planificar, no tienen un proyecto de vida, no tienen metas claras, es muy manipulador. Prometes cosas que probablemente no cumpla, te estará prometiendo que dejará la droga todos los días sin necesidad de que lo deje, porque no puede, porque acuérdate que la adicción es una enfermedad y requiere ser controlada y tratada. Su capacidad para dar y recibir afecto está muy deteriorada, el único afecto que le da es a la droga. Puede mostrarse interesado en los demás para obtener beneficios personales. Siempre va a haber una ganancia secundaria para lograr la droga. Vive en una constante rabia, el problema solo está afuera, y lo otro es que únicamente cree que él, y mejor que nadie, conoce la droga y es el único que él sabe cómo salir. Eso es una creencia falsa y lo cual lo hace pues que el codependiente crea que él puede con la droga. Y vamos a hablar sobre la codependencia más adelante. Aquí te voy a dar una serie de tips para que lo tengas en cuenta. Bajo rendimiento escolar, faltan a clase, cambian radicalmente el grupo de amigos, se ausencian frecuentemente en la casa y en unos horarios inusuales, su carácter cambia, es agresivo, se enfada cuando intentas hablar de droga, tiene cambios de humor brusco, la labilidad emocional es imperante en ellos, y en tu casa se desaparecerán cosas de dinero y objetos de valor. Ok, ¿qué es la codependencia? Te le voy a dar a resumir en una frase muy simple. Es el familiar queriendo rescatar al adicto. La codependencia es un grave problema, ¿verdad?, que se presenta cuando el familiar está obsesivamente involucrado en los problemas del adicto. Los codependientes se caracterizan por estar tan preocupados y absorbidos en tratar de rescatar y proteger o curar al adicto que se encaminan a sus propias vidas hacia el caos. La codependencia es un fenómeno habitualmente observado entre los miembros de la familia, como ya te lo había mencionado, de los adictos, y que hay una crisis, se genera una crisis, un caos dentro del seno familiar. Algunas conductas para observar: si la buena voluntad de ayudar nos vuelve obsesivos, si la compasión nos lleva a rescatar y asumir la responsabilidad de otro, si lo que hacemos por el otro nunca es suficiente y nos eximimos más y más, si no podemos dejar que el otro sea como es sin tratar de cambiarlo, si creemos que los otros no son capaces de cuidarse por sí mismos, si vamos postergando nuestras metas y rutinas para acomodarnos a la demanda de los demás. Estas son algunas conductas que arraigadas en el codependiente. Es decir, pierden toda su individualidad por estar amarrados a la adicción de ese familiar
que obviamente es importante para él, sin embargo, el codependiente no tiene las herramientas como para rescatar a ese ser humano del flagelo de la adicción. Cuando hablamos de entre lo que es el adicto y el codependiente elude sentimientos dolorosos. Al centrarse en el adicto elude sentimientos dolorosos al usar una droga o actividad. Sus estados de ánimo dependen de la conducta del adicto, sus estados de ánimo dependen del efecto de la droga. Ahí tú puedes observar cómo el codependiente depende su estado, su salud mental está dependiendo de cómo es la relación del adicto con la droga. Aquí te doy otros ejemplos en el cual cómo se ve afectada la salud, cómo se ve afectada la cotidianidad del codependiente en función de rescatar a ese adicto. Ok. En este caso, ¿qué hacer? Nosotros como asesores en materia de asesoramiento y del ser humano, este acompañamiento, obviamente, hay que detectar, ¿verdad?, a través de herramientas, en qué fase se encuentra. De manera que, dependiéndose de la fase que se encuentre, se establecen la estrategia a seguir o los próximos pasos. Obviamente nosotros como asesores requerimos de un equipo multidisciplinario. Se requiere del terapeuta ocupacional, del psicólogo y del psiquiatra, para que de esta manera, en conjunto como equipo, podamos iniciar ese proceso de rehabilitación o de tratamiento a ese ser humano para poder llegar y excluirlo y tratarle ese flagelo de la adicción. Desde el punto de vista de asesor, podemos reestructurar lo que es los hábitos, ¿verdad?, y la generación de valores y arraigar la parte de los valores. Ya cuando así entramos en la parte de salud mental, obviamente ahí están los psicólogos y los psiquiatras que con sus herramientas pueden apoyar igualmente a ese ser humano para que ellos creen su mejor versión y crean resultados extraordinarios en su vida. A través de acompañamientos en terapias de grupo, en terapias de equipo, en sesiones, vamos a llamarlas así, porque me gusta más llamarlas sesiones que terapias, porque ya la terapia va más con el psicólogo y con el psiquiatra. Aquí tratamos asuntos para fortalecer capacidad en toma de decisiones, habilidad para gestionar sus emociones, establecer metas específicas. Hay herramientas como el formato SMART que permite a ese individuo que está en esa etapa de adicción empezar a generar metas factibles y sostenibles en el tiempo. Igualmente, bueno, más de lo que te acabo de decir, es integrar en ese ser humano su autoconocimiento, su autovaloración y sobre todo ese autorrespeto hacia sí mismo, queriéndose y amándose. El problema no es la droga, sino la dependencia y la adicción y las situaciones de la vida. Las personas caen en una situación de abandono. Como te digo aquí, el resultado final es basta ya, la vida mía no te pertenece, a ese monstruo llamado droga, cortar esa esclavitud hacia la adicción, a sabiendas de que es una enfermedad mental que la llevarás toda tu vida
y simplemente a través de un proceso de asesoramiento y un tratamiento de terapia, tú lograrás controlar esa adicción como se controla la diabetes, se controla la hipertensión. Mi mensaje final es: usar drogas es darle una patada a tu propia vida. Y la solución es romper esas cadenas de la adicción, romper esa esclavitud para que tú logres esa libertad plena y logres vivir en plenitud y montado en ese barco de tu propósito de vida para hacer esa mejor versión que tú requieres hacer. Gracias por tu atención. Estoy a tu orden para cualquier asesoría o acompañamiento en materia de adicciones. Mucho gusto, se despide de ti, Eduardo Marcano.